Buenas noches, bienvenidos en esta miércoles, mitad de semana. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar reunidos y nos da la oportunidad de que podamos congregarnos a través de este medio virtual, ¿verdad? Donde sin duda alguna podemos tener una experiencia diferente. Gracias a Dios por aquellos hermanos que nos acompañan, tanto a través de las redes sociales, de Facebook y de YouTube, y también aquellos que están conectados a través de Zoom. Sean bienvenidos a nuestro culto de miércoles de oración, miércoles de agradecimiento, pero también miércoles de repaso de las 28 creencias. Vamos muy bien avanzados. Gracias a Dios por esa oportunidad que Dios nos da de tener este estudio. Déjenme nada más darles un anuncio, ¿verdad? El próximo fin de semana se está preparando de parte de la asociación un programa especial por el cual ellos van a transmitir todo el fin de semana. Por tal motivo, el canal de nuestro distrito no va a estar transmitiendo, ¿verdad? Así que el próximo miércoles usted se puede conectar a través de la página de la asociación de Facebook, de Asociación Adventista Norte de Tamaulipas, y también puede hacerlo a través de YouTube de la misma página, ¿verdad? Pero el canal del distrito no va a hacer una transmisión en vivo. Quizás estaremos transmitiendo o retransmitiendo a nuestro canal la transmisión de la asociación, pero no lo vamos a hacer. No vamos a hacer una transmisión en directo como esta. De igual forma, pues sabemos que ya las iglesias están abriendo a un cupo reducido, o si usted no lo sabía, pues comuníquese con algún anciano para que pregunte cuál es el cupo y cuáles son algunos requerimientos pues que el gobierno nos ha puesto, ¿verdad? Para que saber si usted puede asistir o no, ¿verdad? Así que de igual forma les damos el anuncio, ¿verdad? Del próximo viernes, perdón, próximo viernes hay una transmisión de parte de la asociación para que ustedes se conecten allí. La transmisión de la asociación va a empezar desde las 7. Por ahí ya ha estado circulando la información, el póster. Igual manera lo vamos a estar haciendo circular para que podamos eh, nosotros verlo durante esos días. El día de hoy, bueno, vamos a ver la creencia número 11, que lleva por título Crecer en Cristo. Pero antes de comenzarla, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos tener ese contacto con Dios y Él pueda hablarnos. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, gracias, Señor, te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos a través de estos medios y poder estudiar tu palabra. Quédate, Señor, a nuestro lado. Guárdanos en tu amor, guárdanos en tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a compartirles aquí en la pantalla para que ustedes puedan verlo y podamos ir siguiendo la lectura de, de estas creencias. La creencia número 11, crecer en Cristo. Saben que esta es la creencia
más reciente que se ha añadido a lo que son las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Esta no se acomodó en la 28, ¿verdad? Sino que se acomodó en la 11, pero en realidad fue la 28, ¿verdad? Tiene que ver con la doctrina de la salvación, pero que habla acerca del crecimiento. En lo personal, a mí me gusta mucho el sentimiento de sembrar, el sentimiento de poner una semilla. En casa de ustedes, ¿verdad? De todos ustedes, eh, en el patio, tengo un pequeñito huerto, ¿verdad? Algo insignificante, donde hay muchas cosas sembradas. Y, y es una experiencia, si usted no la ha experimentado, es una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. El poner una semilla, esperar algunos días, dependiendo de qué es lo que usted haya sembrado, esperar a que salga ese pequeño, esa pequeña brote, esa pequeña ramita, eh, da mucha felicidad, especialmente aquellas semillas que por su naturaleza tardan muchos días. Hay algunas que salen muy rápido, como lo es el rábano, por ejemplo, pero hay algunas que tardan más, como las espinacas. Las semillas, cada una tiene su propio tiempo, tienen su propia velocidad. Y nosotros, a la misma forma, en un momento hemos nacido, hemos experimentado el nacimiento en la vida cristiana. El crecimiento es algo continuo y es algo natural. Sin el nacer, pues no hay vida. Pero también, si no hay crecimiento, no se mantiene la vida. El crecimiento es algo indispensable e inseparable de la vida física, tanto como de la vida espiritual. Es decir, si una persona, una planta, un animal nace, tiene que crecer. Si un cristiano nace, tiene que crecer. Así como un niño no se queda siempre siendo un bebecito, sino que va creciendo, va aprendiendo a caminar, va aprendiendo a hablar, va creciendo, va a la escuela, va a la universidad. Así, de igual manera, nosotros, como cristianos, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que crecer, tenemos que madurar y tenemos que dar fruto. La vida es algo interesante porque la vida comienza con la muerte. En el caso de una planta, para que exista una semilla, usted tiene que matar, en cierto sentido, una fruta, ¿verdad? Tiene que cortarla, sacar las semillas y entonces esa semilla es puesta en la tierra para que muera. Cuando esa semilla muere, entonces se abre y surge un nuevo nacimiento. En la vida cristiana sucede lo mismo. En primer lugar, sucedió la muerte de Cristo. Pero en segundo lugar, debe de morir el yo. Dice un pensamiento del camino a Cristo, el yo debe ser dominado, debe ser crucificado hasta que ocupe el trono del corazón Cristo Jesús. En tercer lugar, como resultado de lo anterior, hay una novedad de vida, es decir, una nueva vida. Entonces, primero es la muerte de Cristo, la muerte de nosotros, del yo, y en tercer lugar, ahora sí viene una vida. Entonces, la vida comienza con la muerte. En la cruz, usted puede observar el plan de Dios. Y a la misma forma o de la misma manera, sin la cruz, no tendríamos esperanza de victoria. No tendríamos esperanza de salvación. Si no existiera la cruz del Calvario, nosotros no pudiéramos ser limpiados.
Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia del pecado. Entonces, sin la muerte de Jesús en la cruz, estaríamos todavía viviendo en pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo representa la vida de todo el mundo. Colosenses, voy a leer para ustedes Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La descripción gráfica entonces es que Jesús primero quitó a las principales, a las potestades, al enemigo, le quitó el dominio de nuestra vida, le quitó el dominio de la humanidad. Y entonces en la cruz del Calvario, Cristo mostró quién era Satanás, para que así el pecador arrepentido tenga asegurada la victoria final y el perdón de los pecados. Con la muerte de Cristo es como usted puede nacer a una nueva vida y puede tener perdón de pecados. Entonces la sangre de Jesús es la garantía de que la semilla que sea plantada en usted puede crecer, puede dar vida, porque Cristo nos reconcilió con Dios. Dice el 2 Corintios, reconciliados pues con Dios, reconciliados pues con Cristo. La cruz es el instrumento de Dios para la reconciliación. ¿Por qué estábamos peleados con Dios? Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Un poquito de eso hablamos la semana pasada, diciendo que Jesús va y presenta su vida delante de Dios, y entonces Dios pasa por alto nuestros pecados, y entonces Dios nos acepta delante de Él, y es así como nosotros somos reconciliados con Dios. Cristo ha obrado la mayor obra de reconciliación en el mundo, en el universo entero. La muerte de Cristo nos abre a ese proceso de reconciliación. Pero no solamente es un proceso de crecer en la reconciliación con Jesús, sino también con otros seres humanos. Saben que cuando Jesús da ese acto de reconciliación, ese momento donde recibe a todo ser humano, también nos pide que nosotros tengamos ese mismo acto de apertura y de recepción del ser humano. Cuando Cristo inicia la victoria sobre Satanás y sobre el pecado, también espera que nosotros seamos victoriosos. Por eso es que en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, no podemos nosotros vivir con un momento, con hacer acepción de personas, con separación de hermanos, con pleitos, sino que debe haber constantemente una reconciliación. Así como Cristo pasa por alto nuestros pecados, nosotros debemos pasar por alto también los pecados de aquellos que nos ofenden. Eso precisamente ha sido el tema de las 40 madrugadas durante estos primeros 7 días, ¿verdad? Esto solamente se logra con una muerte al yo. El cristiano no puede perdonar, no puede vivir en armonía con los demás si no ha muerto al yo, si no ha muerto el viejo hombre. Cuando nosotros no morimos al viejo hombre, seguimos teniendo rencores, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos teniendo ese
ese enojo con los demás. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros, hermanos, no podemos decir que somos cristianos y seguir viviendo con el viejo hombre. Hay muchas personas que se dicen cristianos y siguen teniendo los mismos arranques de ira, los mismos problemas de carácter, siguen teniendo el mismo maltrato con los demás, siguen viviendo como antes. Entonces la pregunta es, ¿acaso no nos da una nueva vida Cristo? ¿Acaso no espera Cristo que crezcamos? ¿Será que Dios espera que nos quedemos así como estamos para siempre? No, hermanos. La vida cristiana entonces comienza con la muerte al yo, con la crucifixión al yo. Por lo tanto, todo lo que sigue ahora es nuevo y debemos de vivir una vida nueva. Y entonces esa vida debe de comenzar a crecer. Debe de ser una vida donde recibimos el don gratuito de la salvación, pero no debemos de olvidar que esa salvación costó la vida del Hijo de Dios, por lo cual debemos de crecer en ser como Él, en estudiar la vida de Él, para que así podamos vivir una vida nueva. Dios espera y Dios desea que nosotros vivamos de una forma distinta. Así como un niño tiene que crecer, así también nosotros debemos de crecer. Hoy en día la gracia se ha abaratado. ¿Qué es la gracia barata? Es cuando se predica el perdón de los pecados, pero no requiere arrepentimiento, bautismo, no requiere disciplina, comunión y confesión, absolución de pecados. Es cuando se da la gracia y no se pide discipulado, no se pide llevar la cruz, no se pide a que vivas a Jesús en tu vida. Y esto, mis hermanos, es una gracia barata, una gracia que no habla, que no está en la Biblia, que en la Biblia no se habla de ella. Por lo tanto, cuando decimos que debemos de crecer en Cristo, debemos de ser maduros espiritualmente. ¿Cuántos cristianos hay inmaduros espiritualmente, que no saben vivir en el Espíritu, que no reflejan la voluntad de Dios y que no andan en sus caminos? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las señales en una vida madura, una vida que está creciendo en Cristo? ¿Cuáles serán esas señales? Hay muchas, pero solamente vamos a nombrar algunas. La primera de ellas, o la primera señal, podemos sacarla de Deseado a todas las gentes, página 144, que dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Entonces, hermanos, es una vida, podríamos decir, una vida en el Espíritu. Es una vida que tiene los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, usted puede ver los frutos primeramente de la carne. Dice, los frutos de la carne son, dice la palabra de Dios, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Imagínense, es una lista muy grande. Quizás algunas podamos decir, esa no es para mí. Pero hay otras que lamentablemente son frutos de la carne muy comunes. La ira.
¿Quién no se enoja? ¿Quién no pierde los estribos? Los celos, las contiendas, los pleitos, en fin. En contraste, una vida que crece en Cristo tiene los frutos del Espíritu. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, una de las primeras señales es la vida en el Espíritu que tiene los frutos del Espíritu. Esa vida, entonces, nos lleva a vivir una vida de amor y de unidad. No podemos crecer en Cristo separados de la iglesia. Mientras que una persona crece, tiene que tener una expresión, una comunión de amor y de unidad. En este caso, nosotros, hermanos, no podemos permanecer como una isla, apartados de los demás. Tenemos que hacer un esfuerzo por vivir en unidad. Eso entonces nos habla mucho acerca, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano, donde se nos dice, nuestro prójimo, pues no nada más es aquel que pertenece a nuestra fe o a nuestra iglesia, sino también es toda persona que necesita ayuda. Como iglesia unida en Cristo, debemos mostrar ese amor a aquel que menos lo tiene. Entonces, el amor y la unidad es una segunda señal acerca de esto. La tercera señal es una vida de estudio. Si usted quiere crecer, se tiene que alimentar. Saben que ahora, en el verano me pasó, al principio les comentaba que tenía mi huerto, ¿verdad? Y me pasó, pues, yo acostumbro sembrar cada 15 días para así ir rotando, ¿verdad? Y cuando se acaba uno, el otro ya está medianito y vuelvo a sembrar y así vamos rotando, sobre todo las verduras de hoja como acelgas, espinacas, etcétera. Y entonces cuando empezó la canícula, ¿verdad? Yo notaba de que no salía y no salía y pasaban los días y las semanas y yo me empecé a extrañar y dije, pues, ¿qué está pasando, verdad? Pero lo que pasaba es que sí salía, pero el calor era tan intenso que si un día se me pasaba regar, automáticamente se quemaban. Yo tenía la costumbre y tengo la costumbre de regar cada tercer día, ¿verdad? Entonces, con un día que yo no regaba, literalmente la plantita, el pequeño brote, quedaba pulverizado por el intenso calor. Entonces, cuando nosotros no nos alimentamos diariamente, somos pulverizados por el pecado, hermanos. Somos acabados porque el diablo está lanzando ataques, dice la Biblia, con dardos de fuego. Estás lanzando ataques tremendos porque sabe que está viviendo en los últimos días. No podemos entonces descuidar la comunión constante con Dios y con el estudio de la palabra. Yo cuando miraba eso, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me di cuenta que de la misma forma Satanás nos ataca. ¿Y cuántas veces porque descuidamos ese estudio suceden cosas que después lamentamos? Así que si nosotros queremos ver si estamos creciendo, veamos nuestra vida de estudio. ¿Cómo son tus hábitos de estudio, de lectura de la Biblia? ¿Cómo son tus hábitos de poner a buscar la palabra de Dios cada día? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Estos días, pues yo sé que de repente algunos batallan, no suena la alarma, de repente no hay buena conexión, de repente pues uno se desvela trabajando. Sin embargo, qué importante es tomar tiempo para una vida de estudio de la Biblia. No hay, hermanos, otra fuera como el estudio de la Biblia.
Cuando nosotros tenemos una vida de oración, esa es la siguiente, una vida de oración. La palabra es el pan, pero la oración es el aliento que la conserva viva, ¿verdad? Por eso el apóstol decía, orad sin cesar, orad con súplicas del Espíritu, orad en el Espíritu, orad con vigilancia, orad con perseverancia y orad por todos los santos, dice Efesios capítulo 6, verso 18. Elena de White dice, la oración es uno de los deberes más esenciales. Sin ella no puedes observar una conducta cristiana. Eleva, fortalece y ennoblece. Es el alma en conversación con Dios. Si en algún momento tú te has preguntado, ¿por qué me cuesta trabajo portarme bien, guardar los mandamientos, cambiar mi carácter, responder como es? Quizás lo que está pasando es que has descuidado la oración. Dice Elena de White, sin la oración, sin ella, no puedes observar una conducta cristiana. Usted quiere ser como Cristo, necesita orar, necesita dedicar tiempo para orar. No puedes dejarlo al ahí se va, no puedes dejarlo a cuando me quede tiempo en el día, no puedes dejarlo a simplemente orar por compromiso. Que muchos de nosotros oramos por compromiso, ¿verdad? En la mañanita de repente oramos, Señor, bendice los alimentos, amén. Señor, ayúdame en el trabajo. A veces esa oración son solo para callar nuestra conciencia, ¿verdad? Pero Dios espera que nosotros lo busquemos y busquemos ayuda para ser transformados a través de Él. La vida también tiene que tener frutos, ¿verdad? No existe una vida cristiana sin frutos. La salvación a veces dice, bueno, es que la salvación es por gracia, entonces pues no necesitamos obedecer, no necesitamos tener frutos. Mucha gente piensa de esa forma. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el árbol por sus frutos se conoce. ¿Qué quiere decir? No somos salvos por lo que hacemos, sino que somos salvos para hacer la voluntad de Dios. Esto no es algo legalista, sino que cuando nosotros hemos sido liberados del pecado, vamos a hacer las obras de Dios. Y las obras de Dios están escritas en su ley, en su palabra. Por lo tanto, el obedecer la palabra de Dios va a ser el fruto de aquel que ha sido salvo y que está en pleno crecimiento en Cristo. Una guerra espiritual. Saben que ser cristiano no es un viaje fácil. Mucha gente cree que cuando se va a bautizar o cuando va a ser cristiano, o incluso cristianos que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, creen que el ser cristiano es fácil, creen que no van a encontrar obstáculos. Sin embargo, acuérdense que nosotros estamos en medio de una guerra real y peligrosa. Los ángeles de Cristo nos están sirviendo, nos están ayudando, pero también los ángeles del enemigo quieren que nosotros pequemos, quieren que nosotros hagamos cosas que no agradan a Dios. Por eso, nunca debemos de bajar la guardia, nunca debemos de quitarnos la armadura. Yo me acuerdo que uno de los pastores siempre nos decía, muchachos, en la vida espiritual no hay un día libre, no hay vacaciones. Tengan cuidado cuando ustedes digan, voy a descansar. No descansen de Dios, no descansen de la oración. Y eso es cierto. A veces nosotros decimos, bueno, un ratito, ¿verdad? Y cedemos a algo que sabemos que no está bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede entonces que cuando menos pensamos, ya estamos en el suelo, como dijeran, mordiendo el polvo, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de una guerra espiritual. La vida es una guerra espiritual. Y nosotros, pues, tenemos la certeza de que esa guerra ya es ganada por Cristo. Pero no olvidemos que en la guerra a veces caen soldados fuertes y valientes. Por eso, no nos quitemos la armadura de Dios. Como fieles soldados, pongámonos la armadura de la fe, la espada del evangelio, ¿verdad? Que protejámonos teniendo una vida espiritual
una vida victoriosa en Cristo. Y si nosotros no nos salimos del escudo protector de Cristo, vamos a salir victoriosos. Una vida que crece en Cristo es una vida de adoración y de testificación. El crecimiento no ocurre en el vacío, ocurre en la comunidad de los redimidos. Y sin la adoración corporativa nosotros perdemos la identidad. En esta pandemia, mucha gente ha perdido la identidad. Porque, y no quiero decir que esté mal, no piensen ustedes que por lo que voy a decir, estoy criticando o estoy señalando a alguien. Pero hay gente que dice, no voy a escuchar a los de mi iglesia, voy a escuchar a los del Perú, a los brasileños, y pues, ¿para qué veo a los hermanitos ahí? Voy a hacer esto, y empezamos, se pierde la identidad. De tal manera que hoy, en muchas iglesias, muy lejos de aquí, ¿verdad? Sé que ya están abiertas, la gente no está yendo. La gente no está yendo a tener comunión, porque la relación se hizo impersonal, perdón, se hizo impersonal. Dios nos hizo para vivir en comunidad y en adoración. Así que aunque sea virtual, pero no perdamos la conexión con tu iglesia Victoria, con tu iglesia Cavazos, con tu iglesia Betel, con tu iglesia Benito Juárez, con tu iglesia de Valles del Paraíso, con tu iglesia de la Loma Bonita, con todas las iglesias, pero con tu iglesia. No pierdas la conexión, porque si nosotros perdemos la conexión, nos desanimamos. Yo me he dado cuenta que la gente que no ha estado en comunión son de los que más han pasado por el desánimo. Y se nota de muchas formas, ¿verdad? Que no vienen al caso ahora decirlo. Pero hay que conservar la adoración, la esperanza y la testificación de nuestra iglesia. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Si usted ya puede ir al templo, no pierda la oportunidad de ir. Yo sé que podemos tener temor, podemos tener a veces un poco de incertidumbre, pero pues también están los medios digitales. Reúnase con su iglesia a través de ellos. Si su iglesia por alguna razón no tiene esto, pues busque a algunos cercanos, pero no pierda esa comunión. Cuando Jacob despertó de aquel sueño donde él veía a los ángeles que subían y bajaban por esa escalera, dice la historia que él tomó una piedra y la dedicó al Señor y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque él, de allí en adelante, todo el tiempo que podía, iba a ese lugar y adoraba en ese lugar a Dios. El templo es un lugar muy importante. La comunión con nuestros hermanos es algo muy, muy importante. No descuidemos eso. Si tenemos la oportunidad, vayamos o reunámonos de forma virtual, porque eso también nos ayuda a crecer. Dios nos hizo seres dinámicos, tanto física como espiritual, y desea que nosotros crezcamos en Cristo. Nunca dejemos de crecer, hermanos. No creamos que lo sabemos todo. No creamos que no hay oportunidad para aprender algo nuevo. Siempre busquemos crecer, sobre todo crecer en nuestra vida espiritual. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros en esta hora y que nos mantengamos unidos en oración. Dios les bendiga. Antes de entrar a la última parte, quisiera dar algunos los anuncios que di al principio, ¿verdad? El primero es que el viernes no vamos a tener esta transmisión de Zoom
debido a que hay un programa especial en la página de la Asociación Norte de Tamaulipas, ¿verdad? Adventistas de Norte de Tamaulipas. Así que nos vamos a conectar todos para allá. El día de mañana, pues le seguimos esperando. Ya vamos a mañana en el día 8 de las 40 madrugadas. Así que mañana les esperamos. Recuerden que el enlace que se mandó al principio de Zoom es el mismo, no ha cambiado, es el mismo. Vamos a reenviarlo, vamos a enviarlo para quien quiera asistir, pues, y que no lo tenga, lo pueda tener. Así que les esperamos el día de mañana a las 5 de la mañana para poder tener para seguir con nuestro día 8 de las 40 madrugadas. Bien, vamos a ir terminando con nuestro momento de oración. Eh, Déjenme